Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. En la entrevista de hoy tenemos aquí la grata presencia del estudiante, bueno, él ya es abogado, ¿no? Camilo Forero, egresado de la Universidad Surcolombiana y en este momento es el representante estudiantil al Consejo Superior de la Judicatura de la Universidad Surcolombiana para como una especie de auditor, observador de lo que los temas que se abordan en este importante alma mater en todo el departamento del Huila. Camilo, muy buenas tardes y bienvenido a SBC Noticias. Bueno, Santiago, muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, como lo explicaba Santiago, yo soy abogado ya titulado y voy en la mitad de mi segunda carrera, que es el programa de antropología. Y actualmente soy representante estudiantil al Consejo Superior Universitario. Es como la junta directiva de la universidad. Por ejemplo, ahí nosotros aprobamos los 200.000 millones de pesos, que es el presupuesto de promedio de la USCO. Hacemos control político a la rectoría, presentamos propuestas para modificar algunos asuntos de desarrollo institucional en formación, en investigación, en proyección social. Y pues el eje transversal de nuestro trabajo tiene que ver mucho con las sedes de la universidad, que por ejemplo aquí hay una en Pitalito. Ahora que me dice de antropología, que está estudiando la carrera de antropología, que es muy importante esta carrera, pero poco la estudian, eso le da a usted énfasis de pronto para que se especialice en el tema penal, porque esa carrera ayuda mucho en el tema penal. Pues digamos que hay líneas de la línea de criminalística, entonces uno puede combinar el derecho, la antropología y todo el proceso de criminalística, apoyar en procesos ya de estudios de resultados forenses y demás cosas. A mí, por ejemplo, en ese de tratar de encontrar las dos carreras, yo he pensado en el tema de patrimonio cultural, gestión de patrimonio, pero me gusta más el tema de la antropología social, como las conductas de las personas, las estructuras sociales, las desigualdades y algunas cosas que se pueden adelantar desde ahí, sin dejar a un lado que el departamento del Huila tiene una riqueza cultural y patrimonial muy grande. Esta mañana estuve en Elías y en Elías me explicaron que hay incluso túneles que recorrían las comunidades indígenas y hay piedras con petroglifos y algunas tallas que nunca han sido estudiados y que también hace falta que la comunidad lo apropie y que la misma academia pues, empiece a estudiar cuáles eran las prácticas de nuestros antepasados aquí en el territorio. Y eso se hace en antropología. Qué interesante ese tema, Camilo. Pero adentrémonos ahora a la parte que tiene que ver con lo que usted está haciendo en la universidad, el trabajo de esa veeduría, digámoslo de alguna manera, que usted está haciendo, porque está haciendo un trabajo muy arduo. Lo hemos visto muy acucioso haciendo denuncias sobre lo que está ocurriendo hoy en la Universidad Surcolombiana. ¿No está siendo manejada bien por la actual rectoría? Pues nosotros primero le contaríamos a la gente que en la rectoría la señora Nidia, que está ejerciendo el cargo, no tiene acto administrativo del Consejo Superior que la delegue. Un juez del Tribunal Administrativo de Huila, en la resolución de una medida cautelar, dispuso dejarla en el cargo, cosa que el Código de Procedimiento Administrativo pues lo prohíbe. Ahora bien, de la pregunta en concreto, si la universidad marcha por buen camino, pues realmente las cosas se sostienen, es por la solidez de la comunidad universitaria, o sea, los procesos de investigación que lideran los profesores y los estudiantes, los procesos de proyección social, los voluntariados, eso se sostiene por el trabajo histórico de nuestra comunidad, pero en definitiva el liderazgo en la gestión de la administración es realmente un retroceso. Las sedes no han sido una prioridad. El año pasado duramos como 7 semanas sin alimentación en las sedes. No tenemos desayunos. Este año tampoco hay desayunos. Pitalito tenía una biblioteca que ya tenía aprobado 1.072 millones de pesos que estaban desde Bogotá, apoyados para nuestra sede, y la administración se llevó 632 millones de pesos y los mandó para reparar la entrada central en Neiva. Y el huequito que nos crearon del 60% del proyecto, cogieron el dinero de la estampilla de aquí, o sea, dinero que ya íbamos a invertir acá, que servirían para otras cosas, y nos pusieron a tapar ese hueco que ellos mismos crearon. Entonces, ese tipo de cosas son complejas, son tediosas. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes, pero mire que hemos ido un poco más allá, Santiago. Nosotros no solamente presentamos denuncias de control político, sino que también hemos presentado propuestas en concreto y resultados. Desde el 2019, con un profesor de ingeniería, se lideró todo el tema de la política de doble titulación dentro de la universidad y hoy es una realidad. Falta que los programas comiencen a reglamentarla y que se ponga en marcha, pero eso ya tiene un piso. Entonces los estudiantes podrían, después del 40% de la carrera,
aplicar a un segundo programa y solo pagar una matrícula, exonerar derechos de grado de alguna de las dos carreras, hacer una transferencia de notas de los cursos que ya han visto que, para que no lo repitan. Entonces, eso estimula rotar dentro de la universidad y los procesos de formación, que es un trabajo histórico de profesores, estudiantes y que nosotros pues lo acompañamos desde nuestra representación. A ver, dice usted que la profesora está en, digamos, en calidad, un acto administrativo, una sentencia que dio, creo que fue el Consejo de Estado, ¿no? Si no estoy mal, o el tribunal, Entonces al final ajá, declara la la nulidad RITEG, ¿no? del proceso ajá. y ella vuelve, ahorita continúa en el cargo, es por la resolución de una medida cautelar del el Tribunal Administrativo del Huila. O sea, lo que pasa es que ella pidió, uno, que suspendieran las elecciones, eso ya lo había hecho el Consejo Superior que decidió no convocar elecciones, y dos, además de eso, solicitó que la dejaran seguir en el cargo. Lo curioso, si uno ve la trazabilidad del expediente, es que la primera se accedió, la segunda, que era la petición expresa de continuar, la negó el tribunal. Ella pidió una aclaración, el tribunal en la segunda, que era, déjeme seguir después del 3 de octubre, que era cuando se le acaba el periodo, dijo, esa se mantiene incolume, o sea, no se modifica. Pero en la primera le puso punto seguido. En consecuencia, la señora Guzmán continuará ejerciendo el cargo. Así, ambigua la cosa, sin periodo, sin término, sin ubicarla dentro de la segunda. O sea, porque el tribunal coge una aclaración de un fallo y en vez de aclarar confunde y lo modifica cuando eso estaba prohibido. Ese tipo de cosas se han venido advirtiendo dentro del proceso judicial y pues ya será el Consejo de Estado en la apelación de las medidas cautelares quien resuelva eso, que es un proceso, digamos, que no resuelve de fondo la demanda de ella de estar hasta el 2025 en el cargo. Es decir, ustedes apelaron esa decisión del Tribunal Administrativo, ese nuevo fallo. Digamos que quien lo apela directamente es la universidad representada por el rector ad hoc y el jurídico ad hoc, que en este caso el rector es el profesor Alexander Quintero, y nosotros pues no participamos como partes en el proceso judicial, pero sí ponemos en evidencia situaciones de que el periodo de la universidad no es personal, ya está reglamentado como periodos constitucionales, están desde el 2004 está reglamentado y eso se lo han saltado, pero esas discusiones de lo que nos compete a nosotros es lo que hemos hecho en el Consejo Superior y sobre todo cuidando los recursos públicos. Es decir, a pesar de todo eso, eso que han hecho ustedes y que hay esa ambigüedad, como usted dice, en ese fallo, ella sigue siendo ordenadora de gasto, que es lo que les interesa realmente. Sí, no, ella ejerce la representación legal de la universidad, ella es la que aprueba el presupuesto, ella es la que aprobó y ordenó que se llevaran 600 millones de pesos de la biblioteca, ella es la que dirige y le dio el visto bueno para que las comidas y las raciones en las sedes disminuyeran, ella es la que dirige la universidad, o sea, gústenos o no, en este momento está en el cargo y nosotros, por ejemplo, logramos diferenciar lo político de lo institucional. Si hay iniciativas que desarrollan la universidad y que son necesarias y que van a ayudar a todos, pues con nosotros cuentan. Pero si la vaina se ve rara, si no hay un respaldo, si no se le ha consultado a los profesores ni a los estudiantes, pues nosotros le decimos, espere que es que aquí habitamos muchas personas más que creemos que eso se podría hacer aún mejor. ¿Usted cree, Camilo, y los estudiantes que allí en esas situaciones que se presentan en la universidad, podría haber actos de corrupción, podría haber algún desvío de dinero para algo que no sea lo que realmente requiere la universidad? Nosotros hemos planteado varias cosas. Primero, que no tenemos la competencia legal para tener la última palabra frente a si se roban o no la plata. Eso sí, de entrada. Pero sí hemos advertido situaciones que no son correctas. El año pasado el funcionario de jefe de talento humano tuvo un desplazamiento al exterior para hacer un proceso de formación y salió rubro de donde hay plata que es destinada para eso, pero él no tenía el año completo ahí en el cargo, que era un requisito que está en la norma. Eso lo debatimos en el superior y este semestre lo vamos a poner en conocimiento a la Contraloría y a la Procuraduría. Por ejemplo, volviendo a Capitalito, lo de la biblioteca no es que se lleven la plata y se la embolsille y se la gaste comprando hamburguesas, pero sí es una muy mala presentación y es un desfalco para los recursos que estaban en la sede que se los lleven para Neiva cuando ya venían asegurados de planes de fomento. Para nosotros este tipo de modelo también termina ejemplificando lo que puede ser la corrupción dentro de la administración pública, porque pues, realmente lo que pasa es que no son prioridades dentro de la administración pensar en la gente. Otra cosa que nosotros denunciamos con mucha fuerza el año pasado, que se hizo con los profesores y con los estudiantes, fue el incremento del valor de los servicios de alimentación.
ninguno desconoce que la pandemia generó que hubiese una inflación en los alimentos. Pero, por ejemplo, la regla fiscal para determinar los valores de los desayunos, de los almuerzos, de la cena, se hacía sobre el incremento del IPC en el capítulo de bebidas no alcohólicas y alimentos. Esta administración, en vez de seguir con lo que se había hecho toda la vida, lo que se le ocurrió fue invitar a tres personas, que es un mecanismo legal, que ellos fijaran precios, sacaron el promedio, y eso se puede hacer, pero conllevó a que hubiese un incremento superior al 80% o el 100% en algunos de los alimentos, y eso no es presentable. O sea, están jugando con la comida de las personas, y hay alimentos que uno dice, si en Neiva, usted lo va a contratar para que dé 1.300 almuerzos diarios. Pues sobre la cantidad, usted lo que hace es reducir los costos de cada ración porque no está pagando por fuera. Entonces nosotros encontramos en la carrera primera almuerzos a 7.000 pesos, 6.000 pesos, con un mejor balance nutricional que el que dan en la USCO, pero el de la USCO vale 7.200. Y esas cosas son las que deberían investigar los entes de control y lo que hemos venido advirtiendo. Y así habrán muchas cosas más dentro de la universidad que en algún momento esperamos empezar a exteriorizarlas para que los entes de control digan, hay o no hay corrupción o hay o no detrimento patrimonial en la administración de los recursos públicos, pero las discusiones, poner en evidencia lo que pasa, lo hacemos. Y le cierro esta pregunta con un dato ahí, por ejemplo, puntual. El estatuto de contratación de la universidad en este momento tiene que el tope máximo para las invitaciones privadas para contratar es de 100 a 150 salarios mínimos, es decir, que se podría contratar hasta 146 millones de pesos de forma directa. O sea, la rectora invita, hay tres personas, se postula una, esa. Ellos han pasado una fórmula para modificar el estatuto y que eso incremente en un 100%. O sea, es decir, que vamos a pasar de 146 a 347 millones de pesos con el proyecto de acuerdo de la administración sin que exista un estudio técnico que justifique un incremento del 100%. Y la perla no está ahí. La perla es que nosotros, para garantizar la transparencia y la eficacia de los recursos públicos, tenemos que en la ley de garantías, cuando entra a aplicarse, la USCO no puede hacer ese tipo de contratación. A pesar de que se podría, a nivel general, por la figura que tiene la universidad de ser autónoma, pero hemos dicho no, la universidad debería ser un ejemplo en todo ese tipo de cosas y aplicar las herramientas de la ley 80. Aparte de incrementar en un 100%, quiere eliminar esa prohibición y poder contratar precisamente en año electoral con un valor del 100%. Y donde la rectora, muchas personas le han cuestionado que su hijo, que es del Partido Liberal, que es donde se ha demostrado que tiene amistad cercana, pues es concejal en Rivera y va a ser candidato a la alcaldía. Entonces, todo ese tipo de cosas las advertimos y les decimos, hombre, si ustedes realmente no piensan desviar los recursos, no piensan financiar las campañas de sus familias con recursos de la universidad, pues por lo menos permitan que las herramientas de control del presupuesto se sostengan como están y no le metan la mano al estatuto de contratación porque eso es un muy mal mensaje para la comunidad universitaria y para el departamento del Huila. Ahora que usted dice que el almuerzo allá, digamos, la ración vale 7.200 pesos, caramba, me pongo preocupado porque o estoy muy viejo o el país ha tenido una inflación muy alta, porque yo recuerdo cuando allá los almuerzos valían 200 pesos. Y eso no hace más de 10, 15 años, pero bueno, yo recuerdo las rectorías del doctor Ricardo Mosquera Mesa, que eso era de largo y eso fue pues aparentemente fructíferas en esa época. Pero a usted le tocó los 5 años de estudio que ha hecho convulsionado, ¿no? Todo eso convulsionado con una serie de una pelotera parecida a la que vive el Perú hoy con los gobiernos. Si nosotros, digamos que hay una mala práctica en la USCO que es judicializar todo. Entonces, claro, la profesora Nidia llega a la rectoría, dura 4 meses, sale, van a encargo un vicerrector académico de ella. Luego llega una persona que es muy cercana a ella, que es de la Facultad de Educación. Luego llega Edwin Trujillo. Luego llega el profesor Hernando, si no estoy mal es el orden. Y termina el profesor Eduardo Pastrana. Y digamos que los últimos tres, Edwin, Hernando y Pastrana, pues hicieron un cambio y a pesar de que duraban 6 meses en los puestos 7, que fue lo que duró Eduardo, porque es que la norma no nos permitía que sirvieran más tiempo, se logró como armonizar un poco la universidad porque se priorizó a los profesores en algunos procesos institucionales
pero sí genera una crisis de inestabilidad, de ingobernabilidad, de falta de dirección. Y lo otro que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en algunos casos cuando nosotros hacemos control político, dicen, no, es que ustedes no dejan administrar. No, hombre, ninguno se le ha metido a la oficina de la rectoría a decirle cómo ordenar, nosotros no dirigimos el presupuesto, nada, pero sí es una situación compleja porque de nada sirve que la señora Nidia, por ejemplo, esté en el cargo desde hace ya casi año y medio y las cosas no marchen bien sobre el liderazgo de ella. Entonces, la gobernabilidad no depende de si cambiamos cada 3, 6 o 7 meses de rector. Y de nada sirve, esa es la prueba evidente de que hay una persona en el cargo ejerciéndolo si realmente no se prioriza la comunidad académica. Pues, eso es un despelote total. Ahí tenemos, por ejemplo, la política de regionalización desde el 2020. Había que actualizar varios cuadros para permitir que los profesores, los estudiantes y la comunidad de la sede participaran en órganos de dirección institucional y no han movido un solo dedo. Un solo dedo. El presupuesto de este año debería tener el aval del Comité de Regionalización y yo estoy seguro que no lo hay, porque el comité no lo han avanzado. Si el comité y las sedes, desde la dirección de sedes, hubieran fortalecido esos espacios de organización en las sedes, Nidia no se hubiera llevado los 600 millones de pesos de Vitalito de la biblioteca para Neymar. Entonces, ese tipo de cosas también son muestra de que a pesar de que hay una estructura administrativa que está en los cargos, pues la universidad no está siendo administrada de una manera adecuada, que no implica entonces que haya corrupción, sino que hay una falta de capacidad en el liderazgo y la gestión de la universidad para que solucione problemas permanentes del departamento y de cada uno de los municipios. La USCO debería interactuar más con problemas sociales en lugar de estar siendo un lugar de vitrina de malas noticias. Bueno, y hay otro tema que es el tema del representante ante el gobierno del presidente Petro o del gobierno hacia la universidad. No sé cómo es el tema ahí, porque yo lo miré hace 8 días usted allá en el Congreso de la República, en el Salón Elíptico, allá haciendo una denuncia, en una exposición sobre eso, que han delegado a este señor Abel Sepúlveda en ese cargo. ¿Cuál fue el que nombraron allá para que represente a la universidad o la universidad? Yo no sé cómo es el tema. ¿Es el gobierno, delegados del gobierno? Sí. O sea, en la junta directiva en la que estamos nosotros la componen 9 personas con voz y voto. Entonces está el de rectores, la persona del sector productivo, el gobernador o su delegado, el ministro o su delegado, el decano, el profesor, el graduado, el estudiante que lo ocupamos con Napoleón y el delegado del presidente. La comunidad universitaria en general, o sea, no es una postura personal mía, prendió las alarmas cuando comenzó a rumorarse que el señor Abel Sepúlveda iba a ser el delegado de Petro al Consejo Superior de la Universidad. O sea, él hoy no lo es, no lo es. Pero, ¿por qué fueron las alarmas? Pues porque Abel Sepúlveda ha estado en las fiestas de los del partido de la UDG celebrando cumpleaños, ha estado cercano a los sectores políticos, incluso una discusión que tuvimos en comentarios de Facebook, el mismo comentó, es que yo represento a los partidos tradicionales y luego dijo que fue un lapsus mental. Ese tipo de cosas son preocupantes porque a la final las cosas se resuelven en votación de 4 a 5 y eso de alguna manera podría terminar inclinando la balanza no para proteger la universidad, sino para que no se haga un control político eficaz. Entonces la comunidad universitaria posicionó que hubiese una persona diferente, al final hubo consenso alrededor del nombre de Israel Silva, a él se le pidió que cargara los documentos en el sistema porque lo iban a delegar y eso se detuvo. O sea, no supimos qué pasó, Petro no ha dicho nada, no ha avanzado, nosotros hemos preguntado. Y ahí está pendiente entonces la composición y el Consejo Superior. Somos 8 personas porque no se ha delegado todavía eso. Y nosotros hemos venido insistiendo. Es que si bien es cierto, Petro lo pudieron haber acompañado a otros partidos políticos en la figura de eso del Frente Amplio, pues hombre, lo único que deberían por lo menos respetar totalmente es la academia, es la universidad, o sea, este gobierno está ahí por la juventud, por la gente que marchó, los que estuvimos en el estallido social, los que frentearon todos los procesos de forma directa. Y ese reflejo debería verse entonces en el fortalecimiento de la universidad. Petro ha dicho en otros lugares que va a designar personas jóvenes a los consejos superiores de la universidad. Nosotros esperamos que o indique si alguna de estas 2 personas cumple el perfil o si los jóvenes tienen que ponerse de acuerdo o si se va a hacer pasar de agache, pero sí hemos exigido un respeto por la academia, por la universidad
y que la persona que sea delegada del gobierno nacional tenga la capacidad de articular con los estudiantes y los profesores y además de eso que también tenga contactos con el gobierno nacional para poder fortalecer algunas propuestas que queremos llevar, no solamente que llegue a la sesión, se siente, alce la mano, vote y se vaya para la casa, sino alguien cercano a la comunidad universitaria. Entonces, esa ha sido la pelea y pues lo de Abel siempre ha sido así. Yo sé, él planteó en algún momento que me iba a denunciar por injuria y calumnia, pero pues no lo hizo porque pues, nosotros no hemos dicho nada que no sea real. Él sigue con sus posturas, está bien que aspire a lo que quiera aspirar, nosotros seguimos con las nuestras, que es defender la comunidad y la gente, y ese es el mensaje que siempre le hemos llevado al gobierno nacional. ¿Ustedes le hicieron saber eso por escrito al presidente Petro? ¿Le escribieron? ¿Le dijeron no con ese señor que no nos lo vayan a mandar acá de delegado? Pero realmente eso fue curioso porque no fue como el estilo de una bodega de decir, ah, nos vamos a poner todos de acuerdo para decir que ese señor no, o sea, eso nunca fue sincronizado ni planeado. La comunidad en la práctica conoce las formas en las que se comportan los actores y nosotros tuvimos una reunión con la viceministra de Educación en algún momento, que hoy es la actual ministra, para gestionar el recurso que faltaba para que termináramos el semestre del año pasado. En esa reunión nos dijo, nos dijo la ministra y la encargada de vigilancia, dijo, oye, ¿quién es el señor Abel Sepúlveda? Y nosotros, pues, tal persona, esto. Nosotros enviamos un oficio indicando que él no representaba ni a los jóvenes ni a la universidad, que no se designara, uno, con la firma de todos. Y luego, pues, tuvimos el de la postulación. Pero ellos dijeron que tenían un mamotreto así grandísimo de papeles diciendo que no querían que él fuese el delegado. O sea, es que es un rechazo general de la comunidad universitaria que nunca fue ni sincronizado ni nada, sino que él simplemente no representa y por el contrario da la sensación, la llegada de él no va a ser para hacer mayorías con la universidad, sino para simplemente tratar de torpedear algunos procesos que han buscado liberar la universidad de los procesos de muy mala imagen en los cuales ha estado metida. Vámonos a la política partidista, porque hasta hoy leía en el diario La Nación, donde hablan ya de unas precandidaturas a la gobernación de Huila y allí mencionan a Rodrigo Villalba, mencionan a los dos Rodrigos, a Rodrigo Lara Sánchez y a Rodrigo Villalba, que quizá puedan terminar enfrentados aquí en el departamento de Huila. Y dice textualmente el escrito, digamos, el artículo del diario La Nación, como si fueran dueños, ¿no? Hablan de, Villalba tiene el hospital universitario, o sea, políticamente, que eso pues no es de él, de que sea propiedad privada, pero que lo tiene políticamente, que tiene la Universidad Surcolombiana, ¿eso es así? Pues le voy a responder con un ejemplo para que lo miremos de esta manera. Yo ayer saqué mi columna de opinión en Opa Noticias que se tituló Villalba desesperado. Él ha tenido dos salidas en falso en lo inmediato. La primera fue que cuando celebraron el cumpleaños de su hermano Marlio, que es el que dirige las reuniones y ese tipo de cosas, ahí estuvo Nidia. Y Nidia es la rectora de la universidad por todas las situaciones que hemos venido diciendo. Ha venido ejerciendo el cargo. La señora no fue en su carro personal, se fue en el vehículo institucional de la universidad. Y en una sesión del consejo académico, ella ahí, por ejemplo, aclaró que sí, que era una situación personal, que ella tiene derecho a tener una vida social normal. Entonces no puede salir, por ejemplo, a decir ahora que es que estaba gestionando, porque ahí también estaba el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán. Esos son mensajes e imágenes que nosotros interpretamos como, miren, nos importa un culo lo que ustedes piensen y aquí hacemos lo que se nos da la gana. O sea, se fueron con el vehículo. Quien debería resolver si Villalba manda o no en la universidad y decirlo claramente, debería ser la señora Nidia. Ella va a decir que no, a pesar de que se le quedó el micrófono encendido en una clase de inglés y dijo, Rodrigo y Flora me dijo que les diera duro contra el mundo, que casualmente son los nombres de los parlamentarios que había en su momento del Partido Liberal, que es el mismo precandidato a la gobernación, que debería salir también por el Partido Liberal y que a la brava está tratando de imponerse en el pacto histórico. Eso es alarmante, nosotros conocemos porque ellos no lo niegan y está bien que no lo nieguen, que son amigos cercanos, como lo define el mismo Rodrigo Villalba, y hay muchas cosas que nos preocupan. La coordinadora de Pitalito, Leonor Valencia, fue concejal del Partido Liberal. Ah, sí, claro. El jurídico de la Universidad Surcolombiana general que hubo, el profesor Omar Castro, que fue asesor mío en el consultorio jurídico cuando yo estudié acá, también fue concejal del Partido Liberal. Y ahí hay una serie de cosas que dejan ver líneas.
nosotros no podríamos tener con exactitud la situación de que van a coger planillas enteras y van a obligar a que la gente vote atrás del otro a favor de Rodrigo si decide postularse, pero sí hacemos un llamado a hacer una vigilancia directa, porque es que si ya fue a celebrar un cumpleaños en el carro de la universidad, pues nosotros nos preocupamos sobre entonces qué hablaron. O sea, si no les da pena usar el carro de la USCO para reunirse en cosas personales, pues entonces hasta dónde van a comprometer la universidad, porque la rectora no puede andar haciendo cosas personales con la gasolina que pagan los impuestos de los ciudadanos para que la universidad funcione. Y ella debería salir, uno, a reversar la reforma del Estatuto de Contratación. Quiere dar garantías de que la cosa no vaya a salir mal, pues por lo menos entonces dejen el estatuto como está para que no puedan contratar de la manera que quieren contratar y por los montos que lo quieren hacer en plena jornada electoral, donde un amigo cercano de ella va a ser candidato a la gobernación y donde hasta los medios de comunicación, como usted lo ha dicho, titulan que Villalba manda en la USCO. Exactamente. Bueno, ese día de pronto no, que le había varado el carro y le echó unos 100.000 pesos de la cartera de ella y fue al cumpleaños del hermano de Rodrigo. Villalba, oiga, ¿y por qué usted dice que este señor está en apuros, Villalba? Pues porque uno, esa primera salida de rechazo fue contundente. O sea, si uno busca en la publicación en Facebook, él le tocó bloquear los comentarios. Segundo, le tocó después de que Roy Barrera le diera el aval de su partido Fuerza de la Paz y dijera que iba a ser su candidato de rechazo general en las directivas nacionales del pacto histórico y de las personas que han puesto el pecho en el departamento del Huila, fue tan alto que le tocó salir a pronunciarse. Eso de se calentó la campaña electoral, que esto siempre se hace en octubre, septiembre y no ahora, son pronunciamientos. Eso de, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que a periodistas en Neiva los llamaba y decía, no, es que quiero dar una entrevista, búsqueme por una entrevista. Y ellos decían, hombre, este man nunca nos contestaba el teléfono y véalo ahora. Y sale la entrevista y dice, esos memes que me sacaron no me dolieron ni tantico. O sea, cuando uno termina dando explicaciones de cosas que nadie le ha preguntado es porque algo esconde y algo quiere dejar ver. Y evidentemente la imagen de él está un poco por el piso. Eso no cambia en nada de que sea un candidato con mucha fuerza. O sea, nosotros no subestimamos las capacidades que pudiese llegar a tener, pero sí dejamos de entrada que Villalba no representa ni el cambio en el departamento del Huila, porque ellos han sido los que han dirigido esta vaina, no representa ideas del cambio que representan en el pacto histórico y los procesos en los municipios que lo pudimos ver en la asamblea que hubo ese sábado departamental del pacto histórico, no hubo una sola intervención que dijera con Villalba es. Nadie, nadie. Por el contrario, fue si nos imponen a ese señor, abandonamos el pacto porque aquí ya no hay nada que hacer porque esto termina siendo una imposición en lugar de ser un consenso de los procesos sociales que han estado movilizándose, organizándose, los jóvenes y demás. Entonces, por eso está en términos prácticos desesperado. Yo creo que él se va a recoger, va a volver a su partido y luego tratará de coquetear otra vez a ver qué puede jalar. Porque esa fue la misma fórmula que hizo Luis Enrique Duzán. Luis Enrique Duzán quemó a Chavarro diciendo lo de las represas, que ahí están las intervenciones de él en el Congreso, el ausentismo, y entonces fue, pues usted no quiere que Chavarro sea, pues tiene que votar por mí. Y iban a volver a aplicar la misma fórmula y pues no, tienen que dejar de manosear a los procesos sociales, tienen que dejar de ver a los jóvenes para hacer relleno, para cargarle maletines, para cargarle volantes y repartir cosas y hacerse un lado porque hay quienes tenemos las capacidades y que también estamos proponiendo cosas diferentes y hemos construido esto durante mucho tiempo, que hay gente que lleva años. Y no es justo que todo se vaya a la borda simplemente porque el gamonal de un clan político del departamento del Huila quiere volver a ser gobernador. Pero bueno, yo veo ahí una situación bastante compleja porque en este momento los únicos dos que han mostrado, digamos, las garras para la gobernación son él, pues que no lo ha hecho ya de frente, voy a ser candidato, está como sondeando la situación todavía, está como dudoso, para no decir desesperado si lo hace o no lo hace, además porque él está temeroso, en mi concepto, temeroso porque precisamente hace un año no aspiró al Senado porque sabía que se iba a quemar y ellos olfatean, porque si alguien tiene un olfato de esos de sabueso ya antiguo es Villalba, que saben cuando le sirve o no le sirve una elección. Sabía que hace 4, ahora un año no podía llegar al Congreso porque hace 4 años llegó prendido de un solo dedito ya, prácticamente para zafarse del garabato, como decimos popularmente. Pero en esta oportunidad está la señora Sandra Hernández también, que ha salido con mucho ímpetu, con mucha fuerza,
y no sabemos todavía, porque tampoco lo ha dicho, se salga Rodrigo Lara Sánchez, que se salía por un sector, digamos, de una derecha populista, digo yo, en términos, digamos, de ambigüedades. Pero yo no veo en el pacto histórico en este momento trabajando a nadie o liderando ese proceso para decirle a los huilenses, mire, aquí tenemos una carta que puede ser diferente a Rodrigo Villalba, que puede ser diferente a la señora Sandra Hernández o diferente al señor Rodrigo Lara Sánchez. Entonces no veo yo tampoco nada de eso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ustedes los jóvenes se quedarían huérfanos sin por quién votar? No, pues ese, por ejemplo, fue uno de los tres puntos de la asamblea que tuvimos el sábado. Las decisiones prácticas de lo que se debatió ahí, que se pudo hacer en resumen, es uno, por ejemplo, el aval del pacto se consultará o se buscará un mecanismo que la gente lo conozca previamente y no pase lo de Roy, que por allá alguien en Bogotá le entregue el aval del pacto a X o Y persona. Segundo, ya comenzamos a trabajar en función de construir una agenda colectiva de propuesta de plan de gobierno del departamento. Ahí en esa reunión se presentaron dos personas que realmente no recuerdo el nombre, que están como precandidatos. Tengo entendido que uno es empresario que trabaja con el sector ganadero y la otra persona no lo recuerdo. Pero entonces, digamos que la dificultad es porque el pacto no tiene líderes, pues porque se había vendido la idea de que ya el pacto estaba con Villalba. Entonces, claro, cuando nos reunimos la gente de los municipios, los que vamos desde el sur y les decimos, no, venga, esto no es así, espere tantico, mal favor y deje ese señor allá y los de la casa primero, pensemos bien eso por el departamento. Yo creo que de esa asamblea ya lo que va a resultar es, uno, unas discusiones en todo el departamento sobre la forma en la que se organizan los procesos sociales y de ahí va a salir. Debe salir una candidatura con contundencia, con fuerza, que por lo menos busque representar ese tipo de cosas. Y ya yo también he sentido esa ambigüedad de decir es cara o sello, o es Rodrigo Villalba o es Rodrigo Lara. Y eso como que ha invisibilizado a las demás candidaturas, por ejemplo las que usted no mencionaba ahora, y que incluso hay otro señor que está haciendo campaña que se llama Juan Carlos, que su relación directa con el alcalde de Neiva, como se planteaba en los medios de comunicación, porque es que era primero la gente, primero el Huila, y pues es primero Neiva igual que el alcalde, lo mismo que este señor Wilker que trabajó para el alcalde de Neiva, pues le tocó como meterle otro nombre, ahorita se llama Huila Futuro. Entonces, nosotros sabemos quiénes no representan eso, el pacto, el cambio, y digamos que la situación no es solamente estamos diciendo Villalba no, X no, sino que aquí hay muchas personas que podrían, y a raíz de lo del sábado tenemos entonces la responsabilidad de organizarnos. Segundo, de ponernos de acuerdo. Terceros, que a pesar de las diferencias que pueden existir en los movimientos políticos, en los movimientos sociales, que son más difíciles en algún momento de mediarlas que en sectores más tradicionales, pues hay que hacerlo porque eso tiene que ser un ejemplo de autoridad, un ejemplo de racionalidad y un ejemplo de construir progreso para el departamento del Huila, que nosotros, por ejemplo, desde lo que podamos hacer en los movimientos juveniles y estudiantiles, sin duda vamos a acompañar en caso de que ese sea el camino. O sea, esa es la ruta que nosotros le planteamos, pero nombres hoy no, pero sí hay con quién. Eso, pero me acaba usted de decir algo que sí es lo que yo le acabo de decir hace un momento. Usted mismo me dice, allá estuvieron dos señores que no me acuerdo ni el nombre. Es decir, si ustedes que estuvieron allá no se acuerdan el nombre, pues mucho menos lo conoce el resto del departamento del Huila, porque estos señores no han recorrido el Huila, como si lo recorren cada rato estos otros que ya están en campaña hace muchos años y que la gente los conoce. Es que esas son digamos que esa es la debilidad y al mismo tiempo la particularidad que tiene un proceso que a la final es joven. O sea, el pacto histórico surge a raíz de la campaña de Petro Presidente, recoge una voz de cambio de hace muchos años y en especial que se potencializa en el 2021 y que, dadas esas condiciones, pues tiene la posibilidad real de llegar. O sea, digamos que estamos a 8 meses de resolver esto ahí en las urnas y el trabajo está aún a tiempo de poderlo hacer. Y entonces, digamos, nosotros, pum, precandidatos, hay inscripciones. Los partidos ya tienen abiertas las precandidaturas. La Unión Patriótica tiene hasta el 12 de marzo, la Colombia Humana también ya tiene abiertas las candidaturas. Y yo lo que sí sé es que apenas estos partidos que son los institucionales pues cierran sus precandidaturas, entonces vamos a decir, mira, al departamento les tenemos estos nombres, estas son sus hojas de vida, estas son sus trayectorias, y de ahí para adelante comenzamos a aparecer, a recorrer, a hacerlo con más fuerza. Y yo lo que sí espero es que todas las personas, tanto que están en precandidaturas a cargos universitarios como alcaldía, gobernación,
pues el consenso tiene que premiar a que sea uno, pero que a la final estén los tres o los cinco acompañándose como un equipo que debería ser lo que representa el pacto. ¿Usted sí cree que salga una figura de estas del pacto histórico de Neiva, por un ejemplo, porque por acá no se oía nadie, y que logre competir en una condición de que haya receptividad por parte del pueblo huilense, que es bastante conservador, por cierto, y eso lo hemos experimentado en los últimos años, que logre calar y logre romper esa tradición y no permitir que estos mismos vuelvan al poder? Yo la verdad creo que sí. Porque uno, o sea, a mí por ejemplo varios me han dicho, usted está en el sector social, juvenil y la gente aquí es conservadora. Y yo, pues sí, pero si usted va y pregunta por lo que hemos hecho en la USCO, no importa si son de derecha, izquierda, conservadores o no, saben que el trabajo es en contra de la corrupción. Y eso es clave porque eso es lo que vamos a representar. Segundo, a pesar del espectro político que pudiese abarcarse en ese momento, hay entonces de una vez de entrada una línea de poder impulsar proyectos, porque es que esa persona que salga a la gobernación, por ejemplo, no va a ser control político, ¿no? Va a administrar los recursos y tiene que estar allá en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Educación gestionando presupuestos y evidentemente eso va a garantizar entonces que tengamos una cohesión institucional en el departamento con una capacidad real de poder jalonar para poder resolver los problemas. Con la diferencia específica que entonces nosotros, en vez de decir solamente es que podemos ir a tocar puertas en los ministerios en este momento, pues aquí la cosa se va a administrar bien, la plata no se va a perder, no van a haber comidas con sobrecostos, no va a haber escándalos, por ejemplo, como los que hubo con el PAE en diferentes administraciones, que es vergonzoso. Entonces, la gente no tiene en la prioridad a la corrupción como un problema grande porque se ha naturalizado. Aparecen las encuestas por allá en el quinto, en el sexto lugar. Pero las personas sí tienen la claridad específica que el problema está en la seguridad, que el problema está en las vías, que el problema está en la falta de inversión social. Pero estas tres cosas, por ejemplo, se resuelven si el dinero que se va en los bolsillos de los pocos, de los clanes de siempre, se invierten. Y eso es lo que se le va a plantear al departamento, que hagamos las cosas bien, que más allá de decir de derecha o izquierda, pues aquí hay que resolver un montón de problemas que son latentes, que son continuos, y que nosotros tendríamos la capacidad profesional, técnica, la capacidad institucional de articulación municipio, departamento y gobierno nacional para realmente resolver los problemas que aquí tardan 8 meses. Aquí resuelven, nomás lo que pasó en Pericongo todo ese tiempo que estuvo cerrado, 2 años ahí por un trayecto cortico, que porque no hacía la liquidación de la concesionaria, y todo el mundo callado, y eso no debería suceder, o sea, eso no puede pasar porque a la final las personas que tienen que hacer, dar la vuelta por Naranjal, tener problemas, y nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque todos se cubren con la misma cobija. Eso no pasa con nosotros. Pues Camilo, ha sido muy gratificante tenerlo aquí en SBC Noticias. Ojalá que esta no sea la única vez, vamos a tener más adelante, porque seguramente este tema de las vedurías dentro de la universidad, yo lo llamo así porque es el término más fácil para que ustedes también lo entiendan, pero también usted va seguramente a tener un protagonismo político y entonces vamos a tenerlo con mayor frecuencia aquí en este portal de SBC Noticias Facebook Live y el canal de YouTube de SBC Noticias, donde también nos estarán viendo. Muchas gracias por haber venido hoy aquí a SBC Noticias. Vale, Santiago, a su merced. Muchas gracias por el espacio. A todas las personas que puedan ver esta entrevista, pues invitarles a difundirla, a compartir. Realmente es posible hacer un control político efectivo, técnico, real. Nosotros lo hemos demostrado en la universidad. Los estudiantes y los jóvenes tienen muchísimo por proponer y hay cosas que van a cambiar y el 2023 va a ser de muchas sorpresas para todo el departamento, para nosotros y esperamos que también para la comunidad. Entonces, desearles un feliz día. Muchas gracias a ustedes por estar ahí pendientes de SBC Noticias y en cualquier momento volveremos con alguna información si así lo amerita. Hasta pronto.